Entonces, la primera. Entonces, si ustedes se acuerdan, hemos hablado en las primeras clases cuando hemos hecho generalidades del mecanismo de acción que tienen los antibióticos. Hemos hablado de que los antibióticos pueden ser bactericidas como también pueden ser bacteriostáticos, ¿no? Entonces, las tetraciclinas, si ustedes se acuerdan de la diapositiva donde hemos hablado acerca del mecanismo de acción, hemos mencionado de que las tetraciclinas son antibióticos beta-lactámicos, perdón, bacteriostáticos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes una pequeña reseña histórica de cómo ha ido originándose las tetraciclinas, ¿ya? Donde son fármacos muy efectivos. Aquí tienen ustedes para las riquezas, diversas bacterias gram positivas y negativos, clamidias, ¿no? Entonces, por estas características que tienen las tetraciclinas, se los puede considerar de amplio espectro, ¿no? Entonces, hemos dicho que los antibióticos pueden ser de amplio espectro como de espectro reducido, ¿no? Entonces, nos referimos a eso en relación a la actividad que van a tener sobre las bacterias. La siguiente. Entonces, aquí tenemos algunas tetraciclinas y su origen, ¿no? Ustedes saben que todos los antibióticos siempre tienen un origen que vienen de los hongos, ¿no ven? Entonces, aquí tenemos desde la clortetraciclina, pasando para oxitetraciclina, tetraciclina, demecrociclina, metaciclina, y tiene sus orígenes de dónde provienen, ¿no? De dónde se les puede extraer esta familia de antibióticos. La siguiente. Entonces, ¿cómo nos clasificamos a las tetraciclinas? Las tetraciclinas se van a clasificar principalmente por su vida media, ¿ya? Entonces lo clasificamos de acción corta, de acción intermedia y de acción larga, o de acción prolongada, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces acá tenemos de acción corta que van a tener una vida media entre 6 a 12 horas, las de acción intermedia una vida media de 16 horas y las de acción prolongada o larga de 16 a 18 horas, ¿no? Entonces, de acción corta tenemos la clortetraciclina, oxitetraciclina y la tetraciclina. De acción intermedia la demecrociclina y de acción larga la aminociclina y la doxiciclina, ¿no? Entonces, es una clasificación en relación a las tetraciclinas. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la acción, sobre qué gérmenes van a actuar las tetraciclinas? Entonces, ahí ustedes están viendo una lista bastante larga, ¿no? De acción que van a tener sobre diferentes gérmenes. Algo que podemos rescatar de las tetraciclinas es que van a tener acción sobre espiroquetas, riquezas, clamidias, micoplasmas, protozoos, y también acción sobre Mycobacterium marinum. No tiene acción sobre Mycobacterium tuberculoso como los aminoglucósidos que habíamos visto la anterior vez, ¿no? Después, ustedes ven, tienen una gama de gérmenes sobre los cuales pueden actuar las tetraciclinas, ¿ya? Una de las cosas que también debemos rescatar es que va a actuar sobre el Vibrio cholera, ¿ya? No sé si ustedes han visto en bacteriología el Vibrio cholera, ¿no? Que en una época anterior, al igual como ha sido el COVID, también el Vibrio cholera ha tenido su pandemia, ¿ya? Que también ha hecho estragos, ¿no? Pero no ha sido tan catastrófico como ha sido con el COVID, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿qué acción, cuál va a ser el mecanismo de acción que van a tener las tetraciclinas? Hemos dicho en primer lugar que van a ser bacteriostáticas, ¿no? Entonces, si son bacteriostáticas, tenemos que hacer el recuerdo de que solamente van a inhibir la síntesis de proteínas o ácidos nucleicos, nada más, ¿no? Entonces, cuando son reversibles, ¿no? Entonces, cuando se retira el fármaco, nuevamente vuelve a revertirse esto, ¿no? A proliferarse la bacteria. Entonces, va a inhibir la síntesis de proteínas en la bacteria, ligándose al ribosoma bacteriano 30S, ¿ya?
Entonces, ustedes se acuerdan cuando hemos hablado en generalidad, hemos hablado que hay dos unidades, uno que es 30S y el otro que es 50S. Entonces, las tetraciclinas se van a unir a la subunidad 30S. ¿Cómo va a ser el mecanismo de acción que van a tener las tetraciclinas, ¿no? Entonces, siempre acordando, se van a acordar del RNA. RNA mensajero, RNA de transferencia y RNA ribosómico, ¿no? Entonces, esa es la secuencia para la síntesis de proteínas. ¿Qué va a ocurrir con las tetraciclinas? Para que pueda unirse a la subunidad 30S, pueda inhibir la síntesis de proteínas. Va a impedir el acceso aminoácido del RNA de transferencia al sitio del complejo. Entonces, ustedes se acuerdan, es un poco de química esto, ¿no? Un poco de bioquímica, si ustedes se acuerdan. Entonces, ¿cómo va a comenzar la síntesis de proteínas? Siempre comienza en el sitio del complejo, ¿no? Entonces, vamos a decir, ese es el punto de partida, ¿ya?, para la síntesis de proteínas. Entonces, como está impidiendo, ¿ya?, que a nivel del sitio de complejo haya esta unión con el RNA de transferencia sobre el ribosoma, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Ya? La no adición de aminoácidos a la cartera peptídica que va a empezar a crecer, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal que tienen las tetraciclinas para inhibir la síntesis de proteínas. Yo sé que es un poco de química, de bioquímica, eso que ustedes hay que recordarse, pero lo único que ustedes tienen que saber es que impide el acceso del aminoácido RNA de transferencia al ribosoma en el sitio de complejo. Nada más. Es el punto de partida que van a tener las bacterias para la síntesis de proteínas, ¿ya? Luego, ¿cómo va a entrar estos antibióticos al interior de la bacteria, de la célula? Por difusión pasiva, ¿no?, que van a atravesar la pared externa. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado que estas bacterias, tanto las gram positivas como las gram negativas, especialmente las gram positivas, tienen una pared celular afuera, ¿ven? Y los gram negativos tienen una capa externa afuera, ¿ven? Entonces, esa estructura, las tetraciclinas lo van a pasar por difusión pasiva, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir que estos antibióticos no van a necesitar transporte activo, todo es pasivo, ¿ya? Pero sí el transporte activo, ¿ya?, lo van a tener en el citoplasma de los gram negativos, ¿no? Entonces, los gram negativos, para que puedan atravesar los gram negativos, que si ustedes se acuerdan, tienen una membrana externa, tienen la pared celular, y después tienen un espacio para llegar recién a la membrana celular, los gram negativos, ¿no ven? Entonces ellos sí van a tener que hacer un transporte activo, pero el resto solamente es por transporte pasivo, ¿ya? Como hemos dicho, la difusión pasiva principalmente va a ser para los gram positivos, donde no necesitan el sistema de energía, no necesitan actividad, ¿ya? La siguiente. Así como estos fármacos tienen su mecanismo de acción, también las bacterias van a tener su mecanismo de resistencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál van a ser el mecanismo de resistencia? Principalmente van a ser mediados por plásmidos, ¿no? Los plásmidos son unas estructuras que se van a encontrar en la pared celular, en la membrana celular, ¿ya? Esos pueden ser inducibles o transferibles. Inducibles, podemos decir que la misma bacteria va a ser secundario a alguna alteración. Y transferibles van a ser por una orden genética, ¿ya? Entonces, en función de eso, tenemos tres mecanismos de acción de resistencia. Primero, menor acumulación de las tetraciclinas. De lo que quiere decir que va a llegar menor cantidad del antibiótico hacia la pared o hacia la pared externa, hacia el exterior de la célula, de la bacteria, ¿no? Entonces, no hay buena acumulación, no ha llegado una buena cantidad de tetraciclinas, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a reducir
el ingreso, vas a reducir la penetración hacia el interior de la célula. Menor acceso al ribosoma por las proteínas que lo protegen, ¿no? Entonces, el objetivo principal de las tetraciclinas, ¿qué es? Es actuar a nivel de los ribosomas, impedir esa síntesis de proteínas. Entonces, uno de los mecanismos de resistencia va a ser el menor acceso, menor contacto con el ribosoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ribosoma también va a generar resistencia, va a generar una serie de proteínas que van a impedir que la tetraciclina se pueda unir al ribosoma. ¿Ya? Y el tercero, inactivación enzimática. Entonces, lo que quiere decir que las bacterias también van a empezar a generar enzimas. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, una de las enzimas de resistencia son las beta-lactamases. Las beta-lactamases. Entonces, las tetraciclinas no tienen esa adición como los beta-lactámicos de inhibidores de beta-lactamases. Por lo tanto, la resistencia va a ser activa cuando van a elaborar o van a sintetizar enzimas las bacterias. ¿Listo? Una de las cosas importantes es la resistencia por mutación. ¿Ya? Mutación, ya estamos hablando de orden genético, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿cuándo nosotros podemos alterar la mutación? Cuando hacemos una mala prescripción de los antibióticos. Estamos creando resistencia, ¿no? Yo como médico, si no sé dosificar bien el uso de las tetraciclinas, entonces puedo crear resistencia por mutación, por orden genético, por herencia. Entonces, ¿ya? La siguiente. Las tetraciclinas por lo general son por vía oral, no hay por vía parenteral. Entonces ahí estamos viendo la absorción. Generalmente la absorción va a ser buena a través del tracto gastrointestinal, ¿ya? Muchos a veces no se llegan a absorber por completo porque en algunas oportunidades pueden llegar a formarse quelatos, ¿ya? Entonces, una de las cosas bien importantes con las tetraciclinas es de no administrar con leche, con ningún alimento lácteo, porque los alimentos lácteos producen quelatos, entonces no va a llegar a absorberse de forma adecuada las tetraciclinas. Como habíamos dicho que se dividen dependiendo mucho de la vida media, entonces podemos hablar de que los de acción corta e intermedia, un 30-80%, ¿ya?, van a tener una buena absorción. Ahí tenemos la clortetraciclina por una vida media de 6 a 12 horas, la oxitetraciclina, la tetraciclina y la dametrociclina, que van a tener una vida media de 16 horas, ¿no? Entonces, esos fármacos van a tener una absorción adecuada de 30 a 80%. En cambio, los de acción larga tienen una absorción mucho mejor, de 95 a un 100%. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen la aminociclina, doxiciclina, que tienen de 16 a 18 horas. ¿Qué cosas van a disminuir la absorción? ¿No? Lo que les decía, los alimentos lácteos. Aparte de eso, geles de hidróxido de aluminio, sales de calcio, hierro, magnesio, aluminio o bismuto, ¿ya?, que van a producir quelación, ¿ya?, de cationes trivalentes, ¿no? Entonces, con esos fármacos hay que evitar administrar juntamente con eso, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar sales de calcio, hierro, magnesio? Principalmente en los antiácidos, ¿no? Los antiácidos son eso: aluminio, bismuto, magnesio, ¿ya? Luego, la acción, en cambio, los de acción corta e intermedia, ¿ya?, la absorción puede ser con alimentos en general, ¿no? Entonces, cualquier otro alimento tranquilamente se absorbe las tetraciclinas, pero hay que tener mucho cuidado con estos. Y los alimentos y los lácteos. Entonces, a veces nosotros estamos acostumbrados a decirle, para que no le moleste su estómago, no le haga arder el estómago, todo, se va a tomar con un vasito de leche, porque sabemos que a veces la leche neutraliza la acidez, en algunos casos, pero sin embargo no es bueno con las tetraciclinas, porque me va a disminuir la absorción y me va a formar quelatos. La siguiente, distribución.
van a tener una amplia distribución, ¿ya? Principalmente en tejidos y secreciones, ¿ya? Un lugar donde van a encontrar buena distribución va a ser a nivel del líquido prostático, ¿ya? Por eso las tetraciclinas se pueden utilizar en aquellas infecciones de prostatitis, ¿ya? También vamos a tener una buena acumulación en la mucosa del seno maxilar, en lágrimas y en saliva, ¿no? ¿Esto por qué? Por su gran liposolubilidad. Las tetraciclinas son bastante liposolubles y ustedes saben, todo fármaco liposoluble va a tener una buena difusión hacia el tejido donde se necesita que pueda llegar, ¿ya? Especialmente aquellos fármacos tetraciclinas de acción larga. Entonces, una cosa bien importante, si hemos dicho que se tiene una buena difusión y una buena acúmulo de los tejidos, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta para evitar reacciones adversas es que estos van a tener una predilección por acumularse en el cartílago de crecimiento de los huesos y en los dientes en crecimiento, ¿ya? En el esmalte. Entonces, si tiene gran acumulación en el cartílago de crecimiento y en el esmalte de los dientes, entonces serán contraindicados en quiénes. En los niños estarán contraindicados. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, las tetraciclinas tienen gran acumulación en el cartílago de crecimiento, a nivel de los huesos y en el esmalte de los dientes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurre con el esmalte de los dientes? El esmalte de los dientes impide ese desarrollo dental y en algunos casos ya en personas adultas o personas que adultos jóvenes, tienen tendencia a pintar el esmalte de los dientes de un color marrón. ¿Listo? Entonces, especialmente hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por eso es que las tetraciclinas no podemos nosotros administrar por un tiempo prolongado, como cualquier otro antibiótico que lo administramos. Habíamos dicho en una oportunidad que el tratamiento con antibióticos, un buen tratamiento oscila entre 14 días. 14 días, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado si le voy a administrar por 14 días a un paciente. ¿Ven? Un tratamiento adecuado, 10 días. Y un tratamiento mínimo, 7 días. ¿Ya? Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que ver la utilización de este antibiótico, ¿no? Obviamente, como hemos dicho, métanse en la cabeza que está contraindicado en los niños. En las mujeres gestantes, ¿qué opinan? También, ¿no? Estamos hablando de gestación. Entonces va a empezar a desarrollarse, el huesito va a empezar a desarrollarse, bueno, principalmente los huesos, entonces vamos a tener alteraciones. ¿A ver? ¿Ya? Pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, pasan también fácilmente la placenta, ¿no? Y también se puede eliminar a través de la leche materna. Entonces, si la mamá está dando de lactar, entonces también estarán contraindicados en la lactancia. Entonces, si la mamá ya, una persona adulta mayor, no tiene problemas, pero el lactante va a recibir tetraciclinas y vamos a tener estas alteraciones. ¿Listo? La siguiente. ¿Cómo se eliminan las tetraciclinas? Entonces, siempre tomando en cuenta la clasificación por el tiempo de acción. Las de acción corta intermedia, principal vía va a ser la renal, a través de la filtración glomerular, dándonos metabolitos activos y metabolitos inactivos. ¿Verdad? Parcialmente se van a excretar por la bilis, parcialmente las tetraciclinas, lo que quiere decir que las tetraciclinas van a tener el mecanismo entero hepático. Se ubica, ¿no ve? La circulación entero hepática. Si yo digo entero, estoy hablando de intestino. ¿Ya? Entonces, una parte se va a eliminar
por las deposiciones, ¿no? Todo lo que es circulación enterohepática, todo antibiótico que tiene la eliminación enterohepática va a tener una tendencia a la eliminación a través de las deposiciones. Entonces, si nosotros exageramos un poquito en la administración de las tetraciclinas y sabemos que se eliminan por la bilis, ¿ya? Por las deposiciones, entonces, como habíamos dicho la anterior vez, podemos barrer la flora microbiana y vamos a provocar esto que se llama disbacteriosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la utilización de las tetraciclinas para evitar las disbacteriosis, barrer la flora microbiana. Entonces, si barremos la flora microbiana, llegamos a una disbacteriosis que puede proliferar, que puede colonizar en un intestino estéril, limpio. Una bacteria que se llama el Clostridium difficile. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? La insuficiencia renal o hepática puede aumentar la vida media. Entonces, hemos dicho que exclusivamente su excreción es renal y en algunos casos es hepática. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, va a aumentar, va a alargar la vida media. ¿Ya? Luego, ¿qué ocurre con los de acción prolongada o acción larga? Su vía principal va a ser de metabolización, va a ser hepática. También va a entrar en la circulación enterohepática. Pero va a ser eso sí se van a metabolizar. También nos van a producir disbacteriosis. Va a haber una mínima excreción por el riñón, lo que se va a eliminar metabolitos inactivos en forma muy discreta, muy poco. La insuficiencia renal no aumenta la vida media porque no se está eliminando por vías renales. Es muy mínimo la excreción renal. La siguiente. ¿Qué reacciones adversas vamos a encontrar con las tetraciclinas? Principalmente gastrointestinales, ¿no? Porque hemos dicho que es por vía oral. Puede producir una irritación directa a nivel gástrico, ¿no? Provocando una epigastralgias, puede provocar náuseas, vómitos y en algunos casos nos puede llevar a algunas úlceras esofágicas. Puede provocar úlceras esofágicas. Entonces, es recomendable la utilización de las tetraciclinas cuando ustedes tengan que indicar, tienen que tomar con abundante líquido. Porque si no toman con abundante líquido, las tetraciclinas son pastillas o son comprimidos, no, son cápsulas grandes. Entonces, si ustedes le hacen tragar, vamos a decir, al paciente sin líquido, va a provocar irritación a nivel del esófago. ¿Ya? Luego, puede modificar la flora digestiva, ya hemos dicho, ¿no? Entonces nos puede producir una disbacteriosis. Una de las reacciones adversas frecuentes, no van sin frecuentes, con las tetraciclinas es la micosis. Provoca micosis, o lo que nosotros llamamos lengua negra. La micosis normalmente se manifiesta por una lengua totalmente saburrante y unas placas blanquecinas que vamos a encontrar a nivel de faringe. Yo le hago abrir la boca, reviso la cavidad oral, veo placas blanquecinas o una lengua totalmente saburrante, es micosis. Y eso es lo que puede producir las tetraciclinas. Y nos puede llevar a lo que habíamos dicho, una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Muy raro, pero puede producir. Ya se ha hecho esa cosa rara, nos puede tocar a nosotros con nuestro paciente. ¿Ya? ¿Qué pasa con otro tipo de reacciones hepáticas? Nos va a llevar a una necrosis grasa hepática, ¿ya? Que en algunos casos puede ser mortal, principalmente en niños y en embarazadas, ¿no? Entonces, pero como hemos dicho que están contraindicadas en niños y embarazadas, va a ser muy raro, salvo que tengamos que prescribir, que sea el único fármaco de prescripción las tetraciclinas en una mujer gestante o en un niño. La siguiente. ¿Puedo saber? La teórica ya comenzó a las 6.
no sé si quieren vayan, pues las reacciones adversas, ¿no? Entonces nos puede llevar a un síndrome urémico, ¿ya? ¿Ya? Síndrome urémico. ¿Por qué se caracteriza el síndrome urémico con las tetraciclinas? Principalmente en niños. Se va a caracterizar porque es un efecto catabólico, va a haber una hiperazoemia, un aumento de azoados a nivel plasmático, ¿ya? Todos estos se van a manifestar si estamos frente a un paciente con insuficiencia renal crónica. Entonces, es una de las reacciones adversas muy raras, ¿ya? La uremia que produce, pero llega a producir. Con la demeclociclina podemos llevarnos a una diabetes insípida nefrogénica. Pregunta de examen, por si acaso. Nos puede llevar a una diabetes insípida, la demeclociclina. Una de las cosas bien importantes con las tetraciclinas es el síndrome de Fanconi, que también es una de las preguntas de examen. ¿Por qué se va a producir el síndrome de Fanconi? Es un efecto principalmente a nivel de los túbulos renales proximales, principalmente con aquellos tetraciclinas que se eliminan o que se secretan por filtración glomerular. Entonces, ¿en qué casos? En aquellos medicamentos que están ya vencidos. A veces agarramos o en la farmacia nos venden medicamentos vencidos, caducados. Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos caducados, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar el síndrome de Fanconi? Náuseas, vómitos, polirio, polidipsia y glucosuria, aminosiduria, hiperfosfaturia, hipofosfatemia, hipopotasemia y acidosis. Entonces esos son los síntomas, o si ustedes quieren, los signos que van a presentar el síndrome de Fanconi, ¿ya? La siguiente. A nivel óseo, ¿qué hemos dicho? Que se depositan a nivel de los dientes y de los huesos en desarrollo, dándonos una coloración amarillo y la lesión es irreversible, ¿ya? Solamente puede darnos una hipoplasia dental y deformidades óseas. Estamos hablando de deformidades. Una cosa es que me afecte al cartílago de crecimiento, ¿ya? Entonces, lo que han dicho ustedes, no debemos administrar en embarazadas y en niños menores de 9 años. ¿No? Todo niño que está en época o un periodo de desarrollo. Otras reacciones adversas como la demeclociclina nos va a llevar a una fotosensibilidad. La aminociclina nos va a llevar a síntomas vestibulares, ¿no? Entonces, ¿qué? En cierta manera nos va a afectar el octavo par craneal, ¿no? En su porción vestibular, con mareos, vómitos, tinnitus, etc., ¿no? Y nos puede llevar a tromboflebitis, porque las tetraciclinas también van a actuar con algunos factores de la coagulación. La siguiente. Como todo antibiótico, también nos lleva a hipersensibilidad, ¿no? Entonces, hipersensibilidad que van a ser caracterizadas por reacciones cutáneas, ¿ya? Reacciones de alergia, como ser va a haber un ardor en los ojos, queilosis, glossitis hipertrófica, ¿no? En algunos casos puede haber prurito anal, vulvar o llegar hasta las vaginitis en las damas, ¿no? Colitis pseudomembranosa, fiebre y eosinofilia. Entonces, todas esas reacciones son de hipersensibilidad. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el prurito anal, vulvar o la vaginitis? Entonces, ¿qué tiene que ver? Entonces, normalmente, todos estos tejidos, ¿ya? Vamos a decir, en estos conductos, ¿ya? Tanto anal, vulvar o vaginal, hay pues proliferación de hongos y bacterias. Cuando ustedes lleven proctología van a ver que todo el conducto anal es lleno de bacterias, en algunos casos hongos. A nivel del conducto vaginal lo propio, prolifera rápidamente hongos o bacterias. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando en la anterior diapositiva hemos dicho que puede producir una disbacteriosis a nivel gastrointestinal, va a ser la flora microbiana o micótica normal. Lo mismo ocurre aquí. Por eso
es que en algunos casos puede producir alteraciones a nivel de vagina, a nivel vulvar o a nivel anal. Ahora, obviamente, eso no quiere decir que es en todos los pacientes que nosotros vamos a prescribir, sino que hay condicionantes. Por ejemplo, ¿qué tal si yo estoy frente a un paciente con VIH? Entonces, ¿qué es el VIH? El VIH son enfermedades oportunistas al VIH. ¿No? Puede estar frente a un paciente con VIH, ya positivo, pero ese paciente tiene tendencia a tener enfermedades oportunistas. Si yo le administro tetraciclina, voy a aumentar esa enfermedad oportunista. A eso se refiere cuando hablamos de este tipo de reacciones. ¿Qué interacciones vamos a producir? ¿Con qué lo debemos administrar? Por ejemplo, diuréticos, porque nos va a producir mayor retención de nitrógeno. Y hemos dicho, y en una de sus reacciones a veces hemos hablado del síndrome urémico. Entonces, si yo administro con diurético, voy a aumentar la urea. Con los contraceptivos orales, disminuye el efecto de los contraceptivos orales. ¿No? Entonces quiere decir que si yo tengo a mi paciente que está recibiendo anticonceptivos orales, me dice el doctor, yo estoy tomando anticonceptivos orales porque no quiero embarazar, o tengo ya muchos hijos y no quiero embarazarme más, y le damos tetraciclinas, vamos a disminuir la acción de los anticonceptivos orales y vamos a tener una paciente que sea embarazada. Me va a decir, doctor, usted me ha dado estos medicamentos y me ha embarazado. ¿Ve? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los anticonceptivos orales. Con la warfarina, potencia el efecto anticoagulante, ¿no? Lo que habíamos hablado hace rato de las tromboflebitis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la warfarina. La warfarina se utiliza como anticoagulante. Entonces, va a potencializar el efecto anticoagulante de la warfarina. Entonces, si potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina, ¿en qué va a terminar ese paciente? ¿Qué va a pasar? Sangrado. ¿Ya? Con la rifampicina. La rifampicina es un medicamento que se utiliza para la tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la rifampicina? Principalmente con la doxiciclina, va a disminuir la vida media de la doxiciclina. La doxiciclina es una de las tetraciclinas de primera elección para el cólera, para el vibrio cólera. La siguiente. Bueno, ya hemos terminado. ¿Quieren continuar o van a ir a pasar clases con tu compañero que dice que hay que yo no creo que hay? ¿Qué se llama? Que se salió cerca del clorafenicol. El clorafenicol, si bien es un antibiótico que por su mecanismo de acción también corresponde a los bacteriostáticos, ¿ya? Pero se lo considera como un antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? De amplio espectro es porque va a tener una gran cobertura sobre las bacterias. ¿Vale? Entonces, es aislado del actinomiceto Streptomyces venezuelae. ¿Ya? De ahí es extraído el clorafenicol, de un hongo que se llama Streptomyces. Es un derivado del ácido dicloroacético a lo que se deben sus principales propiedades antimicrobianas. Por este derivado, por el ácido dicloroacético, tiene sus acciones bacterianas que le confieren su actividad bacteriana al clorafenicol. En cambio, la fracción de nitrobenceno se van a producir sus acciones tóxicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el clorafenicol tiene dos partes químicas, dos anillos si ustedes quieren. Uno el ácido dicloroacético al que le confiere el mecanismo de acción y el otro la fracción de nitrobenceno al que le confiere su toxicidad. ¿Ya? Hay dos formas sintéticas de clorafenicol, uno que es el clorafenicol de ésteres succinato y el otro que es clorafenicol de ésteres de palmitato. Pues cada uno de estos dos tipos de clorafenicol que tienen sus diferentes mecanismos de acción y diferentes toxicidades. ¿Ya? La siguiente. ¿Cuál es la farmacocinética del clorafenicol?
es rápida, una absorción rápida a nivel del tracto gastrointestinal. Principalmente el palmitato de clorfenicol se va a hidrolizar en el duodeno. Es una de las características que tiene el palmitato de clorfenicol cuando se administra por vía oral. En cambio, por vía endovenoso se utiliza el succinato de clorfenicol, que se va a llegar a hidrolizar en el hígado, pulmón y riñones, ¿no? Lo que quiere decir que existen dos tipos de clorfenicol, unos por, bueno, no diremos dos tipos, sino hay dos vías de administración, una que es la vía oral, ¿ya?, que corresponde al palmitato de clorfenicol, y la otra es la vía endovenosa o parenteral, que corresponde al succinato de clorfenicol, ¿ya? A eso queremos llegar cuando hablamos de clorfenicol, ¿ya? Obviamente ustedes no van a recetar palmitato de clorfenicol de 500 miligramos, tantos comprimidos, no. Solamente recetamos clorfenicol, ya sea por vía oral o clorfenicol por vía endovenosa, ¿no? Pero para que ustedes sepan que el palmitato de clorfenicol es el que se administra por vía oral y el succinato de clorfenicol que se administra por vía parenteral, ¿ya? ¿Cómo se van a distribuir? Ambos se distribuyen o se unen a las proteínas plasmáticas en un 40 a 50%. Entonces, la unión de las proteínas plasmáticas es lo más considerable, por lo menos un 50%. ¿Ya? Son bastante liposolubles, lo que quiere decir que van a atravesar fácilmente la membrana celular. Se distribuye ampliamente en el líquido pleural, ascítico, tejidos líquido sinovial, ¿ya? Principalmente el clorfenicol va a tener gran apetencia por los líquidos corporales. Un 60% a nivel del líquido cefaloso aquí, que también utilizamos como tratamiento de antibiótico terapia en aquellos pacientes con meningitis. Atraviesa fácilmente la placenta y vamos a tener la excreción en la leche materna o la distribución en la leche materna en un 50%. Entonces, todo eso nos va a conferir en algunos casos las reacciones tóxicas que van a tener el clorfenicol. ¿Cómo se metabolizan y cómo se excretan? ¿Ya? El metabolismo principalmente es a nivel microsomal a través de conjugación con el ácido glucurónico. ¿Ya? Entonces el mecanismo de la metabolización del clorfenicol es por conjugación con el ácido glucurónico. Entonces son preguntitas de exámenes, cuidado, saben pescar. Se va a excretar principalmente por el riñón, por filtración glomerular y secreción tubular en un 75 a 90%, pero en forma inactiva, ¿no? Lo que quiere decir que el clorfenicol se elimina como metabolitos inactivos. La siguiente. ¿No hay nomás antes? Ya, la siguiente. Entonces, el mecanismo de acción que va a tener el clorfenicol va a ser inhibir la síntesis de proteínas al unirse sobre la fracción 50S de los ribosomas. Si ustedes se acuerdan, las tetraciclinas serán sobre la subunidad 30S. El clorfenicol es sobre la subunidad 50S. Sus mecanismos de resistencia van a ser una alteración en la permeabilidad de la membrana celular. No va a haber una buena permeabilidad, pese a que el clorfenicol es muy liposoluble, ¿ya? Y otra de las cosas va a ser la producción de enzimas, ¿no? Entonces, las bacterias, una de las acciones de resistencia que tienen es la producción de enzimas, ¿no? Como en este caso, las beta-lactamasas. La siguiente. ¿Cuál va a ser el espectro antibacteriano que va a tener el clorfenicol? ¿Por qué se los llama de amplio espectro? Van a tener como bacteriostáticos sobre gram positivos y sobre gram negativos, anaerobios, clamídeas, micoplasmas y riquetias, por el mecanismo bacteriostático. El mecanismo bacteriostático hemos dicho que va a inhibir la síntesis de proteínas al unirse sobre la subunidad 50S. Pero el clorfenicol también va a tener un efecto bactericida, una acción bactericida.
¿Sobre qué gérmenes? Hemófilis influenzae, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es ese mecanismo bactericida que tiene el cloranfenicol? Si solamente se une sobre la subunidad 50S. Y también va a tener una acción bactericida sobre el meningococo, neumococo, colibacilo, klebsiella, anaerobius y sobre la salmonella. También tiene acción bactericida. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción bactericida si estamos hablando que se une sobre la unidad 50S? ¿Qué creen ustedes que ha pasado? Si solamente va a inhibir la síntesis de proteína. Es porque el cloranfenicol ya también va a tener el efecto postantibiótico. Se ha dicho que revise. ¿Han revisado qué es el efecto postantibiótico? No, todo les vale a ustedes. A ver, van a revisar qué es el efecto postantibiótico. Me van a decir el día jueves qué ha sido el efecto postantibiótico. Entonces, por ese efecto, hay algunos antibióticos que, si bien por su mecanismo de acción se constituyen bacteriostáticos, pero en algún momento llegan a ser bactericidas. Como hemos hablado de los aminoglucósidos. ¿Se acuerdan? Ahora estamos hablando del cloranfenicol. Solamente inhibe a la subunidad 50S, pero tiene acción bactericida. Sobre algunos gérmenes, no sobre todos. La siguiente. Entonces, ¿qué reacciones adversas vamos a encontrar con el cloranfenicol? Hematotoxicidad. Este es uno de las reacciones adversas más importantes que tiene el cloranfenicol. Depresión de la médula ósea. Entonces, si deprime la médula ósea, ¿qué va a pasar? Anemia. Pero como estamos hablando primeramente solamente de depresión, entonces está deprimiendo la liberación, la formación de elementos formes de la sangre. Yo retiro el cloranfenicol y vuelve a su normalidad, porque solamente está deprimiendo, ¿no? Y es reversible, no es irreversible. Pero ¿qué pasa si yo sigo administrando el cloranfenicol? No me doy cuenta, sigo administrando el cloranfenicol. De una depresión puedo llegar a una aplasia medular. Entonces, cuando ya he llegado a una aplasia medular, que eso es lo más grave de una, no podemos decir reacción adversa, sino ya de una toxicidad, entonces ya no hay formación de elementos formes de la sangre. Ya no hay elementos formes de la sangre. Y la aplasia medular, ustedes saben, ya es irreversible. Así, aunque ya retire el antibiótico, esa médula ya está aplásica. Entonces, ¿qué le pueden ofrecer ustedes a un paciente que tenga aplasia medular? ¿Cuál sería lo que se le puede ofrecer? ¿Qué cosa le podemos ofrecer? Retiramos el cloranfenicol, perfecto, ya hemos retirado, pero esa médula ya está aplásica. Ya no hay formación de elementos formes. Entonces, ¿qué le ofreceríamos a ese paciente? Trasplante de médula. No hay otro trasplante de médula. Entonces, ¿queremos llegar nosotros a eso? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con el empleo del cloranfenicol. Obviamente hoy en día ya no lo utilizamos mucho porque ya siglo XXI ya han empezado a aparecer otros antibióticos, ¿ya? Lo que habíamos hablado de la evolución de los betalactámicos, pues ya han aparecido otros, pero en algunos momentos utilizamos el cloranfenicol. En aquellos pacientes con meningitis bacteriana, ¿ya? Podemos utilizar el cloranfenicol, o a veces hacemos asociación de antibióticos, y entre ellos está el cloranfenicol, ¿ya? Esos son, podemos decir, una de las reacciones más peligrosas que debemos tener con el cloranfenicol. En niños administraríamos cloranfenicol. ¿Qué dicen ustedes? ¿Administraríamos cloranfenicol en niños?
Bueno, cuando lleven ustedes pediatría, toda la clasificación en niños siempre es kilogramo peso. Siempre es kilogramo peso. Yo tengo un niño, ¿cuánto pesa? Tengo que saber cuánto es la dosis kilogramo peso del clorafénico. Entonces, en función de eso haré mi cálculo y la administraré. No puedo, pero siempre con la dosificación kilogramo peso. ¿Ya? Luego nos puede llevar a un síndrome gris. El síndrome gris principalmente se caracteriza porque eso generalmente puede producir en los niños. ¿Ya? Es una, ¿cómo les explico? Es una alteración a nivel renal que se caracteriza por un paciente cianótico, ¿ya? Cianótico en un fondo pálido. No sé si me dejo entender. Un paciente cianótico en un fondo pálido. En otras palabras, en un paciente totalmente pálido, pero está cianótico. Por eso les digo, un paciente cianótico con un fondo pálido. Por eso se llama síndrome gris. Es una alteración a nivel renal, que obviamente al ser una alteración a nivel renal se va a caracterizar principalmente por una alteración metabólica. Los pacientes mueren por acidosis metabólica. Y se produce generalmente en los niños. Neurotoxicidad nos puede llevar a algunas alteraciones neurológicas. Principalmente cuando hacemos algunas cuando administramos con otros fármacos. En algunos casos nos puede llevar a las convulsiones. Muy raro, pero puede llevar a las convulsiones. Trastornos gastrointestinales. Como todo fármaco que se administra por vía oral, nos puede llevar a algunas alteraciones gastrointestinales, como ser náuseas, vómitos, desmayos diarreicos, muy raros, pero pueden producir. Y una cosa es la sobreinfección, ¿no? Volvemos a repetir la disbacteriosis. Lo que uno llega a hacer, todo lo que es la flora microbiana. Y después hay una sobreinfección, generalmente por Clostridium difficile. Nos va a llevar a una colitis pseudo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando su paciente venga y le diga, doctorita, desde que estoy tomando estos antibióticos estoy con diarrea. Entonces hay que parar las orejas cuando me dice, desde que yo estoy utilizando el antibiótico que usted me ha recetado, estoy con diarrea. Y no me paro la diarrea. La pregunta, ¿no? ¿Será que estoy vaciando la flora microbiana normal? ¿Qué harían ustedes? A ver, les decimos, ¿no? El paciente, seguramente te has comido algo y que te ha hecho mal. ¿Qué harían ustedes? ¿Suspende? ¿No suspende? ¿Cómo saben qué lo hacen? ¿Suspenden? ¿No suspenden? Les decimos que siga nomás. ¿Qué harían ustedes? ¿Es su paciente? Suspender, dice aquí la señorita. ¿Y ustedes qué dicen de esto? Bueno, miren, en estos casos estamos hablando un poco de antibióticos, estamos viendo algunos trastornos que pueden producir lo que pasa de la flora microbiana normal. La idea es esa, ¿no? Que yo estoy provocando la diarrea con el uso de antibióticos. Pero a veces tenemos que ponernos a pensar, ¿no habrá una sobreinfección? La casualidad es de que yo le he dado el antibiótico, ha tomado el primer antibiótico, de ahí le ha dado diarrea. ¿No será una sobreinfección añadida? Entonces, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? En estos casos, lo que ustedes tienen que hacer es indagar, preguntar bien. Entonces, ¿qué le preguntaré? Características. ¿Cómo es esa diarrea? ¿Es como se tortijó?
es líquido, es con moco, flema, y una cosa bien importante es el olor. Pues si es totalmente fétido, ¿qué sospecharé? Si es totalmente fétido, ¿no? Infección. Y si tiene moco, si tiene sangre, infección. Entonces, para no decepcionarnos nosotros mismos, porque yo le he dado antibiótico y le he dado diarrea por mi culpa, tenemos que saber indagar bien las características de la diarrea. Y con eso ustedes ya se van a decir, van a empezar a ahondar todos sus criterios y decir, no, esta diarrea no es por él. Entonces hay que saber indagar bien. No solamente es preguntarle si solamente es por el antibiótico, tenemos que preguntar otras cosas más. Si no se ha servido algo en la calle, si no han tomado, algunos tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces dicen, sí he tomado el antibiótico que usted me ha dado con leche. Ya estamos asociando. ¿Listo? Ya, la siguiente, ya no hay más. Ya, ¿qué interacciones medicamentosas vamos a encontrar con el clorfenicol? Con los antibióticos orales. Entonces, el clorfenicol va a tener una interacción con los antibióticos orales, va a aumentar la acción de los antibióticos orales y me puede llevar a una hipoglicemia. ¿Listo? Con los anticoagulantes orales, va a aumentar el efecto hipoprotronbinémico. Entonces, si me aumenta, ustedes saben, cuando llevamos anticoagulantes, una de las formas de poder ver la acción de la anticoagulantes a través de la protrombina. Entonces, me va a llevar a un efecto hipoprotronbinémico. Entonces, no me va a tener un buen efecto con los anticoagulantes. Luego, con el paracetamol, va a prolongar la vida media del clorfenicol. El paracetamol provoca la vida media, va a aumentar la vida media del clorfenicol. Con la sulfamida, efecto sinérgico contra el Haemophilus influenzae. Entonces, es otro tipo de antibióticos que me puede hacer sinergismo para el Haemophilus. Y con la vitamina B12 me va a prevenir la neuritis óptica. Entonces, eso lo puedo asociar con vitamina B12. Con la eritromicina de las tetraciclinas va a producir antagonismo. Entonces, prohibido administrar clorfenicol con macrólidos, vamos a decir, y tetraciclinas. ¿Ya? Y con la codeína, el clorfenicol va a inhibir el metabolismo de la codeína. Entonces, por lo tanto, vamos a tener mayor nivel de codeína y se va a prohibir todas esas reacciones a través de la codeína. ¿Ya? La siguiente, ya no hay más, ¿no? Ya. Aquí quedaremos, ¿sí? Porque tiene que devolver el. Y ahora van a